Buenas tardes, mi nombre es Jackie Amaya, estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Trujillo, quinto ciclo. Esta vez les voy a hablar sobre vectores. Un vector es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física, definida por su módulo, su dirección y su sentido. Su magnitud que gráficamente lo representamos así. Su dirección está indicado por el ángulo con respecto a un eje, por ejemplo, la horizontal. Su sentido indicado por la dirección, de la flecha, por decir, al sentido derecho y al sentido izquierdo. Ejemplos de vectores encontramos la fuerza, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Una notación de vectores de vectores del vector A, tenemos AX, X más AY, vector Y, más AZ, vector Z. Esto es con respecto a X, Y y Z. El vector A es AX y más AY, J más AZ, K. Esto es con respecto a con respecto a IJK. Y el vector AX, X más AY, EY más AZ, EZ con respecto a EX, EY y EZ. Estos tres son vectores unitarios. Gráficamente, un vector se representa mediante flechas. La longitud de la flecha es proporcional a la magnitud del vector. La orientación de la flecha en la dirección del vector se representa por letras. Si hablamos de un vector A, B, C y D, representado por flechas. Básicamente les voy a hablar sobre la suma y la resta de vectores. En la suma de vectores, para sumar dos vectores libres, U y B, se escogen como representantes dos vectores, tales que al extremo de cada uno coincida con el origen del otro. Por decir, si tenemos el vector U y el vector B, los extremos tienen que coincidir y estas serían las sumas. En todo caso, el vector U más vector B. La suma de vectores tiene varias reglas. Una de ellas, la regla del paralelogramo.
toma como representantes dos vectores. En el origen común se traza una recta paralela y al otro vector, obteniendo un paralelograma cuya diagonal coincida con la otra del otro vector. Para la suma de vectores se suma con sus respectivos componentes. Por decir, la componente U, que sería U1, U2, y la componente B, que sería B1, B2. En la suma de estos, de la componente U más la componente B, sumaríamos U1 más U2 más B1 y U2 más B2. Los vectores se pueden, la suma de dos vectores se conoce como se conoce como resultante. Al sumar dos vectores hay que tomar en consideración también la dirección de estos. La suma de vectores obedece a varias propiedades. Como la propiedad conmutativa. En esta vectores obedece a varias propiedades. Una de ellas, la propiedad conmutativa. Esta propiedad, que es A más B, que es igual a B más A. No importa el orden en el cual los vectores sean sumados. Esto siempre producirá la misma resultante. En la propiedad asociativa, es A más B más C, que es igual a A más B más C. Y tenemos la propiedad del elemento opuesto. Y esta propiedad es A más menos A, que será igual a 0. Otro método de la suma tenemos el método de cola punta. En este método tenemos un ejemplo. Si se desplaza 4 kilómetros hacia el este y luego 3 kilómetros hacia el norte, tenemos el método de la cola a punta. Este método tenemos, por decir, si se desplaza 4 kilómetros hacia el este y luego tenemos 3 kilómetros hacia el norte, el desplazamiento neto resultante respecto del punto de partida tendrá una magnitud de 5 kilómetros y un ángulo de 36.87 respecto al eje positivo. Vectorialmente, el desplazamiento resultante es BR, que esta es la suma de los vectores. Esta es la suma de los vectores B1 más B2. O sea, escribiremos por decir BR es igual a B1 más B2. Esta es la ecuación vectorial. Entonces graficamos el ejemplo ya antes pronunciado, que sería 4 kilómetros hacia el este y 3 kilómetros hacia el norte. Los 3 kilómetros sería B2 y 4 kilómetros B1.
y BR sería esto, que sería 5 kilómetros. Notemos que B1 más B2 puede ser igual a B2 más B1. El orden no es lo importante. Este método de cola-punta se puede ampliar para 3 o más vectores. Supongamos que deseamos sumar los vectores B1, B2 y B3 representados a continuación. El vector B1 más el vector B2 más el vector B3. La suma de estos sería B1, B2 y B3, y BR sería esto. Entonces sería BR es igual a B1 más B2 más B3. En la suma de paralelogramos, en este método se trazan ambos desde un origen y se forma paralelos usando dos lados adyacentes. La resultante es la diagonal que se traza en el eje de origen, por decir B1 más B2 es igual, este es B1, B2 y la adyacente, que este sería BR en el método de cola-punta. Y en el método del paralelogramo sería B2, B1 y BR sería este del centro. Este sería en el método del paralelogramo. Dado un vector B, se define una vez hablado de la suma de vectores, pasamos a hablar de la resta de vectores. En la resta de vectores, un vector B se define el negativo de este vector, menos B, como un vector con la misma magnitud y la misma dirección, pero con sentido opuesto. Por decir, la diferencia de dos vectores A y B se puede definir por esta ecuación. A menos B sería igual a A más B más menos B, porque hablamos en el resto como el vector negativo. Acá tenemos unos ejemplos de la resta de vectores. Si hablamos del vector A y del vector C, en la resta de vectores tendríamos esto igual al vector A con el vector C, y la resta sería de cola-punta del A menos C. Otro que podríamos hablar sería del vector A, del vector B, y hablamos cambiando las direcciones. Este vector sería el menos B, el de acá el vector A, y la resta de estos que sería A menos menos B. Otro ejemplo sería vector A, vector B, cambiando las direcciones, vector menos B, vector A, y la resta de estos que se... Acá tenemos el último ejemplo de un vector B resta del vector A y el vector B. Entonces, si cambiamos la dirección de este vector B, sería menos B, y esto A
Y la diferencia de estos que sería A menos B. Luego de hablar de vectores les voy a hablar de la forma escalar. Que es una cantidad que solo contiene magnitud. Un ejemplo de escalares sería hablar de la masa, de la temperatura, y de la longitud. Un ejemplo de escalares sería tomando en cuenta los vectores u y b, u que sería 2,5 y b 3, menos 1. Entonces, al restar estos vectores u menos b, sería menos 2, menos 3 y 5, menos 1. Al efectuar esto, menos 2, menos 3, menos 5, y al efectuar 5 menos 1 sería 6. En los escalares solo importan las magnitudes. En los casos del área, por decir, en un ejemplo, en la área 12 metros cuadrados, en un volumen 40 pies, o en una distancia 80 kilómetros. Una cantidad escalar específica totalmente es un número o en una unidad, en este caso metros cuadrados, pies y kilómetros al cuadrado. Por ejemplo, en la rapidez 15 minutos por hora. En la distancia 12 kilómetros. Y en el volumen 800 centímetros cúbicos. Un vector AB tiene dos componentes, que sería, por decir, 5, menos 2. Si hallamos las coordenadas de este, de A, si se conoce el extremo de B, que el extremo de B sería 12, menos 3. Entonces acá efectuamos el 12 menos el XA menos 3 menos el YA, que esto sería igual al 5 menos 2. Acá efectuamos 12 menos XA sería igual a 5 y menos 3 menos YA sería igual a menos 2. En este caso XA es igual a 7 y YA es igual a menos 1. Entonces en forma escalar sería el vector sería 7, menos 1. Acá tengo otro ejemplo también, como último. Calcular las coordenadas de D. Para que el cuadrilátero
de vértices A, menos 1, menos 2, B, 4, menos 1, C, 5, 2 y D sea un paralelogramo. Ya en este último ejemplo, para calcular las coordenadas de D, para que el cuadrilátero de vértices A, menos 1, menos 2, B, 4, menos 1, C, 5, 2 y D sea un paralelogramo. Entonces efectuamos, primero hacemos la imagen, que sería acá menos 3, menos 2, menos 1. Acá ponemos menos 1 y menos 4. Y acá 1, 2 y 3. Entonces ubicamos el punto C, que sería menos 2. Y el punto A, que sería 4 en 3. El punto B acá en 2. El punto B. Y acá el punto B. Y unimos los puntos. Entonces acá al efectuar el vector AB, que es igual a al vector DC, entonces 4 más 1 menos 1 más 2, que este sería igual a 5 menos XD y 2 menos YD. Acá efectuando 5, que sería igual a 5X menos XD y 1, que sería igual a 2 menos YD. Entonces acá efectuando XD sería 0 y YD sería igual a 1. Y el resultado de D sería 0,1. Bueno, eso es todo, esperando que les sirva de ayuda para poder entender las clases. Y gracias.